Si alguna vez te subiste a un juego mecánico, escucha esto antes de volver a hacerlo. Porque hay personas que se subieron a una atracción y nunca volvieron a ser las mismas. No es una exageración. En algunos parques han ocurrido cosas que no vas a encontrar en internet. Casos que se ocultaron. Accidentes que no fueron accidentes. Y lo más inquietante no es lo que pasó. Es que muchos empleados aseguran que todavía sigue pasando. Después de este video, cada vez que escuches un grito en un parque, vas a preguntarte algo muy simple. ¿Eso fue emoción o alguien pidiendo ayuda? Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El asiento número 7. En 2014, en un parque de diversiones en Pensilvania, Estados Unidos, Tomás Arriaga, de 23 años, decidió hacer algo que llevaba meses posponiendo. Subirse a la montaña rusa más intensa del parque. No era una decisión impulsiva. Tomás no era ese tipo de persona. Era metódico. Tranquilo. De esos que observan primero y actúan después. De hecho, llevaba casi una hora viendo cómo funcionaba la atracción. ¿Cuántas vueltas daba? ¿En qué momento la gente gritaba más? ¿Qué tan seguros parecían los seguros? Como si, de alguna forma, estuviera intentando convencerse de que todo iba a salir bien. Y eventualmente, lo hizo. Entró en la fila. El ambiente era exactamente lo que uno esperaría. Risas. Música. Gente grabando con el celular. Ese tipo de energía que te hace olvidar que estás a punto de subirte a algo que no puedes controlar. Cuando llegó su turno, le asignaron el asiento número 7. Último vagón. Lado derecho. Un empleado bajó la barra de seguridad, la revisó 2 veces, y le dio una palmada ligera. Todo en orden. O al menos, eso parecía. El juego comenzó. Subida lenta. El sonido metálico de los rieles, marcando cada segundo. Clac, clac, clac. Ese momento en el que sabes que ya no puedes bajarte. Tomás respiró hondo. Miró hacia abajo, y por un segundo, sintió algo extraño. No miedo. Algo más difícil de explicar. Como si no estuviera completamente solo en ese asiento. Pero lo ignoró. La caída llegó. Violenta. Rápida. Inesperada. Gritos por todos lados. El viento golpeando la cara. La sensación de vacío en el estómago. Todo normal. Hasta que dejó de serlo. A mitad del recorrido, Tomás sintió que algo lo empujó. No hacia afuera, sino hacia atrás. Como si alguien hubiera hecho fuerza desde el asiento contra su espalda. Giró la cabeza. No había nadie. Pero la sensación seguía ahí. Intentó concentrarse en el recorrido. Pensó que era la velocidad, la presión, la adrenalina. Pero entonces, pasó algo peor. Escuchó una voz. Muy cerca de su oído. Susurrando. Una sola frase. No deberías estar aquí. Tomás llegó al final del recorrido, en silencio. Mientras todos reían, levantaban las manos, comentaban lo intenso que había sido, él no dijo nada. Bajó lentamente. Miró el asiento. El número 7. Y por primera vez, dudó. Porque había algo que no encajaba. Esa misma noche, buscó información sobre la atracción. Accidentes. Noticias. Cualquier cosa. Y encontró algo. Un registro antiguo. Un caso que no fue muy difundido. Años atrás, un joven había muerto en esa misma montaña rusa.
Mismo vagón. Mismo lado. Mismo asiento. El número 7. Después de leer eso, Tomás decidió volver al parque al día siguiente. No por diversión, sino porque necesitaba confirmar algo. Volvió a la fila. Esperó. Y cuando llegó su turno, pidió ese mismo asiento. El empleado dudó, pero accedió. Se sentó. La barra bajó. Y esta vez, Tomás no miró hacia adelante. Miró hacia el asiento, como esperando ver algo. El juego comenzó otra vez. Subida lenta. Clac, clac, clac. Pero esta vez, no tuvo que esperar a la caída. Porque antes de llegar arriba, sintió claramente que alguien se sentó detrás de él. El peso. La presión. La respiración. Justo en su cuello. Y entonces, lo entendió. Ese asiento no estaba vacío. Nunca lo había estado. Cuando el juego terminó, Tomás no salió corriendo. No gritó. No dijo nada. Simplemente se levantó y se fue. Pero antes de irse, miró una última vez el vagón. El asiento 7. Y juró que por una fracción de segundo, vio la barra de seguridad bajarse sola. Desde ese día, Tomás nunca volvió a hablar del tema. Pero hay algo que sí dejó claro, cuando alguien le preguntó si volvería a subirse. Dijo: hay juegos que terminan cuando llegan a la estación y otros que empiezan cuando te bajas. La vuelta que no termina. En 2009, en un parque de diversiones en Puebla, México, trabajaba una operadora nocturna llamada Valeria Montiel, de 26 años. No era su trabajo ideal, pero tenía algo que la mayoría evitaba: turno de cierre. Eso significaba quedarse hasta después de que el parque quedara completamente vacío. Sin música. Sin visitantes. Sin ruido. Solo las estructuras. El carrusel era su responsabilidad. Un juego antiguo. De esos que no habían sido renovados en décadas. Caballos desgastados. Luces amarillas. Y una música que sonaba ligeramente fuera de ritmo. Como si estuviera envejeciendo. Durante el día, era un juego normal. Niños riendo. Padres grabando. Todo predecible. Pero en la noche, era diferente. Valeria lo notó desde su primera semana. Porque cuando todo el parque apagaba, el carrusel no lo hacía. Seguía encendido. Girando lentamente. Sin nadie. Al principio pensó que era un error técnico. Algo olvidado por mantenimiento. Así que simplemente lo apagó. Una noche. Luego otra. Pero siempre volvía a encenderse. Solo. La tercera semana, decidió preguntar. Un compañero más antiguo la miró en silencio unos segundos. Y le dijo algo extraño. Si lo ves encendido, no te acerques demasiado. Valeria se rió. Pensó que era una broma típica para asustar a los nuevos. Pero esa misma noche, dejó de parecer una broma. Eran casi las 2 de la madrugada. El parque ya estaba completamente vacío. Valeria caminaba hacia el carrusel, para apagarlo otra vez. Y entonces, notó algo diferente. Esta vez, no estaba completamente vacío. Había una figura. Pequeña. Sentada en uno de los caballos. Girando, lentamente, junto con el carrusel. Valeria frunció el ceño. Pensó que era una niña que se había quedado dentro del parque. Se acercó. Con cautela. Hola. No hubo respuesta. El carrusel seguía girando. La música
distorsionada, como si viniera de un lugar muy lejano. Valeria dio un paso más, y otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para verla mejor. Era una niña, vestida completamente de blanco, cabello oscuro, cubriéndole parcialmente el rostro. Inmóvil. Demasiado inmóvil. ¿Estás perdida?, preguntó Valeria. La niña no respondió. Ni se movió. Ni parpadeó. Nada. Y entonces, muy lentamente, la niña giró la cabeza. Pero no como lo haría una persona normal. Fue más lento. Más rígido. Como si algo no estuviera funcionando bien. Y la miró. Directamente. Con una sonrisa. Una sonrisa que no coincidía con sus ojos. Valeria sintió un escalofrío inmediato. Retrocedió un paso. Luego otro. Y en ese momento, el carrusel se detuvo. De golpe. Silencio total. Valeria levantó la mirada. El caballo donde estaba la niña, ahora estaba vacío. Esa noche, no dijo nada. Pensó que tal vez estaba cansada. Sugestionada. Pero al día siguiente, todo cambió. Durante su turno, una madre se acercó alterada. Dijo que su hija no quería subir al carrusel. Que estaba llorando. Valeria se acercó a la niña. Y le preguntó qué pasaba. La niña respondió algo que la dejó completamente fría. Hay otra niña ahí, pero nadie más la ve. Valeria sintió el mismo escalofrío de la noche anterior. Miró el carrusel. Todo parecía normal. Demasiado normal. Esa noche, decidió no acercarse. Desde lejos, observó el carrusel. Encendido. Girando. Vacío. O eso parecía. Hasta que lo vio. Otra vez. La niña. Mismo lugar. Mismo caballo. Misma postura. Como si nunca se hubiera ido. Pero esta vez, ocurrió algo diferente. La niña no estaba mirando al frente. Estaba mirando hacia afuera. Directamente hacia Valeria. Como si supiera que estaba siendo observada. Y entonces, levantó lentamente una mano. Y señaló. No al suelo. No al carrusel. Señaló hacia Valeria. Esa fue la última noche que trabajó ahí. Renunció al día siguiente. Sin dar explicaciones. Pero antes de irse, le hizo una última pregunta a su compañero. ¿Qué pasó con esa niña? El hombre dudó. Y luego respondió en voz baja. Cayó del carrusel hace muchos años. Desde entonces, nunca ha dejado de dar vueltas. La atracción que no está en el mapa. En 2016, en las afueras de Curitiba, Brasil, llegó un parque de diversiones itinerante. De esos que aparecen de la nada, y semanas después, desaparecen sin dejar rastro. Luces fuertes. Música alta. Juegos improvisados. Todo parecía normal. Pero no lo era. Esa noche, Renato Vieira, de 25 años, fue con dos amigos. Querían grabar contenido. Explorar el lugar. Buscar algo diferente. Y lo encontraron. Mientras recorrían el parque, Renato notó algo extraño. Había una zona que no estaba iluminada como el resto. Más oscura. Más silenciosa. Como si no formara parte del parque. Al acercarse, vieron una estructura. Pequeña. Sin luces llamativas. Sin música. Solo una entrada, con una cortina negra. Y un cartel improvisado. Sin nombre.
sin precio visible. Solo una frase escrita a mano. No todos salen igual. Renato se rió. Pensó que era marketing. Algo barato para llamar la atención. Pero uno de sus amigos dijo algo que cambió el ambiente. No la vi cuando entramos. Se quedaron en silencio unos segundos, mirando la entrada, dudando. Pero como suele pasar, la curiosidad ganó. Entraron. Los tres. El interior era estrecho, oscuro, con paredes de madera. El típico recorrido de casa del terror. Al principio, había figuras falsas, sonidos grabados, luces intermitentes, todo predecible. Hasta que dejaron de escuchar a los demás. El ruido del parque desapareció. Por completo. Silencio absoluto. Renato se detuvo. ¿Escuchan eso? Nada. Ni música. Ni gente. Ni máquinas. Como si estuvieran en otro lugar. Decidieron seguir. Pero el recorrido empezó a cambiar. Los pasillos ya no eran rectos. Las paredes parecían más estrechas. El aire más pesado. Y entonces una de las puertas se cerró detrás de ellos. Con un golpe seco. Intentaron abrirla. No se movía. No había manija del otro lado. Ahí fue cuando dejaron de reír. Renato sacó su celular. Intentó iluminar. Pero la luz no alcanzaba. Como si la oscuridad absorbiera todo. Avanzaron más rápido. Buscando la salida. Giraron una esquina. Y ahí, algo cambió. Ya no había decoraciones. Ni figuras. Ni efectos. Solo un pasillo. Vacío. Demasiado largo. Y al final, una silueta. No se movía. No tenía detalles claros. Solo estaba ahí. Esperando. Uno de sus amigos susurró. Eso no es parte del juego. Retrocedieron. Intentaron volver. Pero el camino ya no era el mismo. El pasillo por donde habían entrado había desaparecido. Y entonces escucharon algo. Un sonido. No era mecánico. No era grabado. Era respiración. Muy cerca. Demasiado cerca. Renato giró. Pero no había nadie. Solo oscuridad. Y en ese momento, uno de sus amigos gritó. Un grito corto. Interrumpido. Y luego, silencio. Renato iluminó con el celular. No había nadie. Su amigo había desaparecido. Así. Sin sonido. Sin rastro. El otro chico empezó a entrar en pánico. Golpeaba las paredes. Gritaba. Pero el lugar no respondía. Y entonces, la silueta del fondo dio un paso. Hacia ellos. Y otro. Y otro. Renato sintió algo en su oído. Un susurro. Claro. Cerca. Demasiado cerca. Este juego no es para salir. Renato agarró a su amigo. Y corrieron. Sin saber hacia dónde. Solo corrieron. Y de repente, luz. Salieron. Cayeron al suelo. Respirando agitados. El ruido del parque volvió. Gente. Música. Todo normal. Demasiado normal. Se levantaron. Miraron hacia atrás. Buscando la entrada. Pero no había nada. Ni estructura. Ni cortina.
ni cartel. Solo un espacio vacío. Como si nunca hubiera existido. Buscaron ayuda. Hablaron con empleados. Nadie sabía de qué estaban hablando. La policía investigó. Revisaron cámaras. Registros. Todo. No había evidencia. De la atracción. Ni del tercer amigo. Desapareció. Sin explicación. Años después. Renato evitó hablar del tema. Pero en una conversación, dijo algo que nadie pudo olvidar. Dijo: lo peor no fue lo que vimos, fue la sensación de que ese lugar no era un juego. 3 lugares distintos. 3 historias que ocurrieron donde la gente va a divertirse. Pero después de escuchar esto, hay algo que no puedes ignorar. Que algunos juegos no terminan cuando bajan la velocidad. Y que no todos los parques están diseñados solo para entretener. Porque tal vez, la próxima vez que te subas a una atracción, no vas a saber si todo forma parte del juego, o si algo decidió subir contigo. Si llegaste hasta aquí, no lo ignores. Quiero que hagas algo ahora mismo, pero hazlo rápido. Escribe en los comentarios: no subí solo. Sin pensarlo demasiado. Porque hay algo que mucha gente empieza a notar después de escuchar historias como estas. Sensaciones raras. Miradas que no estaban ahí antes. Esa incomodidad cuando recuerdas un lugar al que fuiste. Y dime algo más. ¿Alguna vez sentiste que alguien estaba contigo en un juego cuando no debía haber nadie? Léelo otra vez. Y respóndelo en serio. Porque a veces, escribirlo es la única forma de confirmar que todo sigue normal.